Nació en un rincón olvidado, donde los mapas no llegan y las miradas rara vez se detienen. Las casas estaban hechas con lo que se tenía: madera, ladrillos al descubierto, tejas desiguales. La calle de tierra se convertía en barro cuando llovía y en polvo bajo el sol intenso. La luz eléctrica fallaba, pero el sonido de los niños jugando atravesaba las paredes y hacía latir la vida, incluso entre las dificultades. Su nombre era sencillo, pero cargado de peso. Era nombre de abuelo, de guerrero, de gente que vino antes y resistió. Creció bajo la mirada atenta de su madre, una mujer de manos encallecidas, corazón incansable y una fe que no se explicaba, solo se sentía. Ella decía: «Tú no eres menos que nadie. Pero intentarán convencerte de ello». Desde pequeño, sentía que había algo en su cuerpo que hacía reaccionar al mundo. Aún no sabía ponerle nombre, pero notaba la incomodidad. Cuando iba con su madre al centro a recoger donaciones, notaba las miradas apresuradas, los bolsos que se agarraban con fuerza, las sonrisas forzadas. Cuando subía al autobús, algunos apartaban la vista como si su presencia molestara. No entendía por qué. Aún no había hecho nada. La escuela era una mezcla de alivio y silencio. Le gustaba aprender, escribir, escuchar historias. Era curioso, hacía demasiadas preguntas, y eso a veces irritaba a los profesores. Recibía elogios por sus buenas notas, pero nunca era elegido para representar a la clase en nada. Las tareas que requerían buena presencia siempre se las daban a otros compañeros, los de piel clara, los que hablaban con buena dicción. Él observaba en silencio, tragando saliva, sin entender del todo porque nunca era suficiente. En casa, su madre siempre le decía: «Eres brillante, hijo mío», pero al mundo no siempre le gusta vernos brillar. Él no comprendía la profundidad de esas palabras, pero sentía que había algo más allá de la pobreza que los separaba del resto. Era como si existiera una valla invisible, hecha de normas silenciosas, que marcaba hasta dónde podía llegar, cuánto podía soñar, qué podía esperar de la vida. Aún así, soñaba. Soñaba en grande. Con un cuaderno desgastado y un bolígrafo casi sin tinta, garabateaba dibujos, planes, frases. Escribía historias de héroes con su color de piel, con su pelo, con la misma forma de andar que veía en los espejos y que rara vez aparecía en los libros. Le gustaba pasar horas solo, inventando futuros. Imaginaba un mundo en el que pudiera entrar en cualquier sitio sin que lo siguieran. Donde su inteligencia no fuera una sorpresa. Donde pudiera alzar la voz sin ser visto como una amenaza. Donde pudiera, simplemente, existir. Un día, encontró un libro viejo entre las donaciones de la escuela. Era una novela, de esas que la mayoría de sus compañeros consideraba aburridas, pero que él devoró en 2 días. Allí descubrió que las palabras podían ser herramientas. Que a través de ellas era posible defenderse, explicarse, levantarse. Desde entonces, no dejó de escribir. Empezó a guardar todo en una caja: redacciones premiadas, notas de elogio de algunos profesores más atentos, poemas garabateados en hojas sueltas. Era su pequeño cofre del tesoro, prueba de que podía ser más de lo que esperaban de él. Pero incluso con esos logros discretos, sentía que su infancia pasaba como si fuera invisible. Nadie le preguntaba qué quería ser. Nadie lo llamaba para hablar de sus sueños. Los adultos lo miraban como si su destino ya estuviera escrito, y no era un destino noble. Y eso dolía. No en forma de lágrimas, sino en forma de silencio. Ese tipo de dolor que se acumula en capas y crece con el tiempo. El tipo de dolor que moldea la postura, endurece la mirada y afila el alma. Poco a poco, fue aprendiendo a observar. A prestar atención a lo que se dice entre líneas, a los gestos, a las puertas que se cerraban sin aviso. Empezó a entender que, para él, nada llegaría fácil. Que tendría que luchar por cada espacio, por cada palabra escuchada, por cada oportunidad que para otros era natural. Pero no se rindió. Nunca se rindió. Porque había algo dentro de él que ardía más fuerte que cualquier injusticia. Un deseo de demostrar, no a los demás, sino a sí mismo, que su historia no la escribiría nadie más. Y así, aunque invisible a los ojos de muchos, siguió caminando. Llevaba en el pecho la fuerza de quienes vinieron antes, y en los ojos, el brillo de quien ya ve más allá de la valla. El mundo aún no lo sabía, pero estaba a punto de conocer a alguien que no aceptaba ser moldeado por el prejuicio. Alguien que haría del dolor un arma, de la exclusión un impulso, y de la invisibilidad un grito. La adolescencia llegó sin aviso, como un tren sin control. El cuerpo creció rápido,
La voz se volvió más grave, y con ella llegaron nuevas percepciones, algunas demasiado dolorosas para su edad. Fue en esa etapa cuando empezó a entender, con más claridad, aquello para lo que su madre siempre había intentado prepararle, que el color de su piel, antes solo un detalle en el espejo, sería tratado por el mundo como un problema. La primera vez fue en una tienda. Había ahorrado monedas durante semanas para comprar un regalo sencillo para su madre. Al entrar, notó que el vigilante lo seguía discretamente por los pasillos. Fingió no darse cuenta. Pasaba los dedos por las estanterías, intentando decidir qué llevar, cuando una dependienta se acercó y preguntó, con una sonrisa forzada: ¿Estás buscando algo? Sí, solo estoy mirando por ahora, respondió con educación. Entonces, por favor, no toques mucho, ¿vale? Estas piezas son frágiles. Salió de la tienda con las manos vacías y el rostro ardiendo. El dolor no era solo por la humillación, sino por lo que ella decía sin decir. Para ellos, él era una amenaza. Luego vino el colegio. Un día, un móvil desapareció durante el recreo. La directora llamó a un grupo de alumnos para hablar. Él era el único negro entre ellos. A pesar de no haber ninguna prueba, fue el único al que registraron. Ningún otro chico fue tocado. Cuando preguntó por qué, la respuesta fue fría. Solo estamos comprobando, no te lo tomes como algo personal. Pero sí era personal. Él lo sabía. El colegio, que antes parecía un refugio, se convirtió en un campo de vigilancia. Cuando levantaba la mano, lo ignoraban. Cuando respondía bien, decían que iba demasiado bien. Un día, una profesora le preguntó si estaba seguro de haber hecho él solo la redacción. Respondió con el mismo silencio con el que había aprendido a protegerse. Empezó a cambiar. Se volvió más callado, más serio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendió que su voz molestaba en ciertos ambientes. Lo que en otros era opinión, en él era rebeldía. Lo que en otros era entusiasmo, en él era agresividad. Aún así, no retrocedió. Siguió escribiendo, leyendo, profundizando. Pero ahora lo hacía con una conciencia más amarga. Estaba dentro de un juego con reglas injustas. Tenía que ser el doble de bueno para recibir la mitad del reconocimiento. Tenía que controlarse todo el tiempo, en el tono de voz, en la forma de caminar, en su manera de vestir, como si viviera en una prueba constante de respeto y aceptación. Y cuando caminaba por la calle, era peor. En grupo, sus amigos blancos pasaban desapercibidos. Él, no. Era el único al que paraban en una plaza, el único al que seguían en el supermercado, el único al que detenía la policía durante un paseo por la tarde. Procedimiento de rutina, decían. Pero él lo sabía. El procedimiento era su piel. Comenzó a guardar esas situaciones en una especie de cuaderno invisible en la memoria. Cada ofensa disfrazada de elogio, cada exclusión disfrazada de descuido, cada mirada que atravesaba su cuerpo como si no tuviera derecho a estar allí. Un cúmulo de dolores silenciosos que moldeaba su identidad, su forma de caminar por el mundo. Pero también hubo resistencia. Empezó a conocer autores que hablaban de todo eso. Encontró textos que describían exactamente lo que sentía, lo que vivía, lo que temía. Descubrió que su sufrimiento no era individual, era colectivo, histórico, sistemático. Y eso, en lugar de paralizarle, le dio fuerza. Empezó a anotarlo todo. No solo el dolor, también los aprendizajes. Convertía cada situación en una reflexión, cada injusticia en combustible. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, que el mundo no cambiaría de un día para otro. Pero si había algo que el racismo no le podría quitar, era su conciencia de sí mismo. Y en ese momento, hizo una promesa silenciosa. No se rendiría. No se callaría. No aceptaría ser moldeado por el prejuicio. Todavía no sabía exactamente cómo cambiaría las cosas, pero sabía que empezaría por cambiarse a sí mismo. Ya no sería solo la víctima silenciosa. Sería la voz que cuestiona, el cuerpo que resiste, el nombre que no se borra. La adolescencia le quitó la inocencia, pero plantó en su pecho la semilla de la lucha. Y esa semilla ya comenzaba a germinar. La decisión de seguir un camino distinto al de la mayoría de su entorno no vino sin miedo. Mientras sus amigos se involucraban en trabajos informales desde muy jóvenes, y algunos, por desgracia, en caminos más peligrosos, él decidió que iba a estudiar. Estudiar hasta que las palabras tuvieran peso, hasta que las ideas se convirtieran en escudo, hasta que su voz tuviera el mismo valor que aquellas que siempre fueron escuchadas con respeto.
Pasaba horas en la biblioteca comunitaria, devorando libros de filosofía, derecho, sociología. Lo anotaba todo. Hacía resúmenes una y otra vez. Creaba mapas mentales, listas de vocabulario, cuadros de citas. Trabajaba en lo que hiciera falta para pagar apuntes, transporte, cualquier cosa que le permitiera avanzar. La rutina era agotadora, pero había una fuerza que le empujaba. Él creía, necesitaba creer, que el estudio sería su puente. Y lo logró. Entró en la universidad, tras un proceso de selección altamente competitivo. No fue fácil. Muchos lo llamaron un milagro. Otros, menos discretos, decían que solo lo había conseguido por las cuotas. En los pasillos, se sentía como un intruso. Las miradas eran distintas. Las conversaciones ocurrían a su alrededor, pero no con él. En los trabajos en grupo, casi nunca lo elegían. Cuando por fin lo incluían, esperaban que hiciera las partes más sencillas. Cuando proponía ideas complejas, lo interrumpían. Dudaban de él. Lo corregían, incluso teniendo razón. En el primer semestre, un profesor, respetado, autor de libros, de esos que los alumnos idolatran, hizo un comentario durante la clase que congeló el aire. Es interesante ver cómo las políticas de inclusión nos han puesto frente a estudiantes que, en otro tiempo, jamás estarían aquí. Ahora nuestro reto es igualar el nivel para que todos puedan seguir el contenido. Su mirada recorrió el aula y se detuvo en el único cuerpo negro entre 40 rostros. Nadie dijo nada. Pero él lo sintió todo. Volvió a casa con los ojos ardiendo. Por primera vez, pensó en abandonar. Aquello no era solo estudiar. Era resistir, todos los días, a un entorno que le decía, sin palabras, tú no perteneces aquí. En las semanas siguientes, intentó ignorarlo. Se centró en las clases, en los textos, en los trabajos. Pero la sensación era constante. Siempre estaba siendo evaluado por algo que no tenía que ver con su capacidad. Era como si su presencia fuera una prueba para los demás, no un logro suyo. Una vez, durante una presentación en grupo, hizo una intervención firme sobre justicia y desigualdad. Terminó su intervención en silencio, esperando una reacción. El profesor le dio las gracias, y enseguida elogió a otro alumno que había dicho lo mismo con otras palabras, minutos antes. Los compañeros lo miraron con ese aire de condescendencia. Ese tipo de mirada que intenta disimular el prejuicio, pero lo lleva en el subtexto, para ser tú, no hablas tan mal. Pero el golpe más duro no vino del aula. Una noche, volviendo a casa con la mochila llena de libros y los ojos cansados, fue parado por 2 agentes de seguridad. Control de rutina. Le pidieron los documentos, le preguntaron dónde vivía, por qué estaba allí, de dónde había sacado el móvil. Aunque enseñó el carné de la universidad, la duda seguía flotando. ¿Estudias por aquí cerca?, preguntó uno de ellos, con desconfianza. Sí, estudio. ¿Tienes beca? No. Él no respondió. Lo registraron en medio de la calle, delante de la gente que pasaba. Nadie intervino. Nadie preguntó. Solo a él lo pararon. Solo a él lo tocaron. Solo él fue sospechoso. Llegó a casa con el cuerpo limpio, pero el alma sucia. Se lavó la cara, pero la vergüenza no se iba. No era vergüenza de sí mismo. Era vergüenza de un país que siempre lo veía como una amenaza. Esa noche, no durmió. Pero tomó una decisión. No se rendiría. Si eso era lo que el sistema quería, que se cansara, que se callara, que volviera al lugar de donde venía, entonces haría justo lo contrario. Al día siguiente, volvió a la universidad con otra postura. No la de quien intenta encajar, sino la de quien sabe que ese espacio también le pertenece. Comenzó a participar en colectivos, a escribir artículos, a estudiar aún más. Entendió que no bastaba con cruzar las puertas. Había que dejarlas abiertas de par en par. Y, si era posible, dejarlas así para quienes vendrían después. La universidad no sería su final. Sería solo el comienzo de algo mucho más grande. Porque ya no estudiaba solo por sí mismo. Estudiaba por quienes nunca lograron entrar. Por quienes se rindieron. Por quienes fueron silenciados. Por quienes llevan la piel como bandera y cicatriz. Ahora lo sabía, su presencia molestaba, sí. Y precisamente por eso, era necesaria. Él siempre supo que su vida sería más difícil que la de otros. Pero, hasta entonces,
Pensaba que bastaría con esfuerzo, disciplina y paciencia para atravesar las barreras. Sin embargo, con el tiempo, y con las heridas acumuladas, comprendió una verdad aún más dura: no se trataba solo de vencer individualmente. Se trataba de sobrevivir en un sistema diseñado para que él nunca llegara. Fue ese entendimiento lo que lo hizo despertar. El punto de inflexión no llegó por un gran evento. No fue una charla, ni un libro en particular. Fue el cúmulo. Fueron las miradas, las revisiones, los silencios en las reuniones de grupo, las sonrisas forzadas cuando le hablaba, los compañeros que explicaban lo que él ya había dicho, los profesores que lo ignoraban, el personal que siempre le pedía el carné mientras dejaban pasar a otros sin cuestionar. Era como si todos los días el mundo gritara, disfrazadamente, que ese espacio no era suyo. Pero él ya había entendido: cuando el mundo te niega un lugar, es precisamente ahí donde tienes que quedarte. No por terquedad, sino por justicia. Fue entonces cuando conoció el colectivo estudiantil que discutía la desigualdad racial. Al principio, solo fue para observar. Se sentó al fondo, escuchó en silencio. Pero fue allí, en ese espacio de escucha, donde sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: pertenencia. Allí, cada palabra traía algo que él conocía por dentro. No necesitaba explicarse ni medir las palabras. Ya no era el único negro del aula. Era parte de un cuerpo mayor, una historia compartida, una lucha que existía antes que él y que ahora lo llamaba a sumarse. Comenzó a asistir más a los encuentros, a leer autores que nunca habían sido recomendados en sus cursos. Descubrió pensadores que hablaban con la voz que él siempre tuvo, pero que el mundo intentaba silenciar. Leyó sobre ancestralidad, identidad, resistencia. Descubrió que había orgullo en cada rasgo suyo, y que el dolor que sentía no era debilidad, era síntoma de un sistema enfermo. Empezó a escribir artículos, manifiestos, discursos para asambleas, textos firmes, con argumentos sólidos, pero con la sensibilidad de quien vive lo que denuncia. Por primera vez, su voz encontraba eco. Participó en su primera manifestación. Al principio, sintió miedo. No por las palabras que decía, sino por ocupar un espacio de confrontación. Sabía que, para cuerpos como el suyo, la policía era menos tolerante. Pero también sabía que el silencio cobraba un precio aún mayor. Ese día, sosteniendo una pancarta con los nombres de jóvenes negros muertos sin justicia, sintió una fuerza que nunca antes había sentido. La fuerza de estar de pie, no solo por él, sino por todos los que fueron derribados. Fue en ese momento cuando entendió: luchar no era solo un derecho, era una necesidad. La militancia no le quitó el dolor, pero le dio sentido. Cada experiencia de exclusión se convirtió en herramienta de análisis. Cada humillación en argumento. Cada vez que le impidieron entrar, ahora era combustible para abrir puertas a otros. Dentro de la universidad, su presencia comenzó a molestar de una manera nueva. Ya no era el alumno callado al fondo del aula. Ahora, cuestionaba, reivindicaba, proponía cambios en los currículos, denunciaba comentarios racistas disfrazados de opinión y exigía espacio para pensadores negros, indígenas y periféricos. Algunos profesores empezaron a evitarlo. Otros intentaban desacreditarlo en público. Pero él estaba preparado. Sus argumentos ya no venían solo de los libros, venían de la experiencia. Y esa, ningún título podía invalidar. Fuera de la universidad, empezó a formar parte de proyectos sociales. Daba clases de refuerzo para jóvenes de la periferia, ayudaba en la orientación para selectividad, participaba en círculos de conversación en espacios comunitarios. Veía, en los ojos de la juventud, el mismo brillo y la misma duda que él mismo tuvo un día: ¿será que este lugar también puede ser mío? Y eso era lo que respondía, con cada gesto, cada palabra, cada presencia: sí, puede. Pero hay que ocuparlo juntos. Con el tiempo, empezó a ser reconocido. Invitado a debates, entrevistas, paneles. No por ser un ejemplo de superación, como intentaban etiquetar, sino por ser un agente de cambio. Un cuerpo presente, politizado, que ya no aceptaba solo ser tolerado. Ahora exigía respeto. Su dolor se había convertido en voz. Su voz, en acción. Y su acción, en esperanza para muchos. Ya no era solo un joven intentando salir adelante. Era un hombre consciente, en construcción, dispuesto a cargar con el peso de la lucha, no solo, sino junto a quienes también aprendieron a transformar cicatriz en bandera. El camino nunca fue sencillo,
pero poco a poco, los esfuerzos comenzaron a traducirse en logros visibles. Después de años de estudio, resistencia y militancia, se graduó. No con la facilidad de quienes nunca tuvieron que demostrar su valor, sino con la fuerza de quienes lucharon contra todas las adversidades. La graduación no fue solo un hito personal, fue un símbolo para todos los que lo acompañaron, familiares, amigos y esos jóvenes a quienes ayudaba en proyectos sociales. Era la prueba concreta de que, aunque el mundo intente hundirte, es posible levantarse y abrir espacio para los que vendrán. Sin embargo, la lucha continuaba. Entrar en el mercado laboral fue como enfrentarse a un nuevo campo minado. Muchas puertas se cerraron antes incluso de abrirse. Currículums desaparecían en el limbo del no seleccionado. Entrevistas terminaban con excusas vagas. Algunos reclutadores, disfrazando prejuicios bajo el velo del perfil, dejaban claro que el color de piel seguía siendo una barrera invisible, pero presente. Pero él no desistió. Usó la experiencia de la militancia para fortalecerse, perfeccionó sus conocimientos, buscó cursos extra, hizo networking consciente. Poco a poco, comenzó a ser reconocido por su talento y profesionalismo, no solo por su historia. Conquistó un puesto en una organización que valoraba la diversidad y veía en su experiencia un diferencial estratégico. Allí, no era solo un empleado más, era voz activa en proyectos de inclusión y políticas afirmativas. Sus ideas ayudaban a transformar estructuras internas, a cuestionar patrones y a construir ambientes más justos. El giro profesional también le trajo reconocimiento fuera del ámbito corporativo. Participaba en charlas, escribía artículos influyentes, era invitado a debates y eventos culturales. Su nombre comenzó a ser referencia para jóvenes que, como él, buscaban vencer no solo el racismo, sino la invisibilidad social. Con esta nueva posición, sintió que podía devolver aún más. Creó una iniciativa de mentoría para jóvenes negros, ofreciendo orientación profesional, apoyo emocional e incentivo para que no desistieran de sus sueños. En cada encuentro, veía reflejos de su propio camino, los mismos desafíos y dudas, pero también la misma capacidad de superación. A pesar del éxito, nunca olvidó de dónde venía. Seguía cerca de la comunidad que lo formó, de las calles de tierra, de los amigos de la infancia. Sabía que su lugar también estaba allí, entre aquellas personas que cargaban con el peso del prejuicio en el día a día. Su trayectoria era un puente, un enlace que unía mundos muchas veces distantes. La transformación no era solo suya. Era colectiva. Cada logro, cada victoria profesional, reverberaba como un mensaje poderoso. La presencia negra en los espacios de poder no es excepción, es derecho. Y él estaba decidido a abrir cada vez más puertas, a amplificar cada vez más voces, a construir una historia que, a pesar de las adversidades, pudiera inspirar un cambio real y duradero. El hombre que un día fue invisible, ahora brillaba, no para ser admirado, sino para iluminar el camino de quienes todavía luchan por existir. Con los años, su nombre dejó de ser solo el de un hombre que venció las adversidades. Se convirtió en un símbolo vivo de resistencia, un puente entre generaciones, un faro para quienes aún luchan en silencio. Había aprendido que la verdadera transformación no se da en solitario. Es un legado que se construye con otros, una cadena que une pasado, presente y futuro. A través de sus acciones, inspiró a muchos a creer que el color de la piel no determina el valor, que la dignidad no es un privilegio, sino un derecho de todos. Y que la lucha contra el racismo no es solo de quienes lo sufren, sino de toda la sociedad. Su voz, antes silenciada por prejuicios y miedos, resonaba ahora en espacios donde antes no tenía acceso. Y con cada palabra, con cada gesto, contribuía a derribar muros que parecían infranqueables. Pero más allá del reconocimiento público, lo que más le llenaba el corazón era saber que, en las calles, en las aulas, en los hogares, otras historias empezaban a cambiar. Que los jóvenes que alguna vez dudaron de su lugar en el mundo ahora caminaban con la frente alta, conscientes de su valor. Su legado no era solo un ejemplo de superación, sino una invitación a la acción colectiva. A no conformarse, a resistir, a transformar. Porque, en definitiva, el verdadero cambio comienza cuando uno se atreve a ser visible, a ser escuchado y a abrir caminos para quienes vienen detrás. Y él sabía que esa era solo la primera página de una historia mucho más grande. Una historia que él había ayudado a escribir, y que seguiría escribiéndose con la fuerza de quienes nunca dejarán de luchar por justicia, igualdad y dignidad.